Buenas tardes. Nosotros somos del grupo 1TM9 y el día de hoy estamos aquí reunidos para debatir el tema del porfiriato. Este debate está dividido por dos equipos, el equipo a favor que está conformado por Luis Andrés, Daniela e Israel y el equipo en contra que está conformado por Rubén, Esmeralda y Diego. El propósito de este debate es dar a conocer las causas y consecuencias que trajo el porfiriato desde diferentes puntos de vista. Y antes de comenzar con el debate, yo les quiero hablar un poco de cómo se originó el porfiriato. Bueno, después de la búsqueda de la Segunda República, hubieron intentos de reelección de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Y Porfirio Díaz intentó impedir esta reelección con el plan de la Noria. Después de la muerte de Benito Juárez, la presidencia fue sustituida por Sebastián Lerdo de Tejada y al final de su mandatura, Porfirio Díaz inició otra guerra, ya que Lerdo de Tejada cambió leyes en el poder para poder ser reelegido. Esta guerra se llamó el Plan de Tuxtepec. Finalmente, el 21 de noviembre de 1876 se convirtió en presidente de la República. Y para empezar con el debate, quiero hacerles una pregunta base que va a ser, ¿valió la pena pasar de realizar la Revolución Mexicana? A ver, Rubén. Am, bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que el gobierno porfirista mantenía una gran cantidad de historial violento y este sistema se utilizó en gran medida para tratar a los adversarios que mantuvo durante casi la totalidad de su administración. Ejemplo de esto es la rebelión de Tomoshik en el año 1886 en Chihuahua, o la rebelión de los lerdistas en el año 1879, en la cual, gracias al ejército de Porfirio Díaz, se exterminó al pueblo participante en este enfrentamiento únicamente por no estar de acuerdo con esta política. No solo eso, sino que no es de extrañarse que si se infringía esta cantidad de violencia, también existiera violencia en forma de censura hacia los periodistas. Incluso se llegó a realizar y legalizar la llamada ley Mordaza, en la cual un periodista podría ser aprendido en el caso que el gobierno de aquel momento no estuviera conforme con la manera en la que se publicaba en esos momentos. Además, se llegó a utilizar la frase mátalos en caliente, la cual es un gran ejemplo de la dictadura que existía durante este periodo. Esta es una de las razones por las que los desarrollos no valían o no contaban mucho para el desarrollo poblacional y por la que la Revolución Mexicana estuvo completamente justificada. Viéndolo desde un punto de vista del historicismo, Porfirio Díaz mantuvo alta cantidad de acciones por las que se, se pudo proliferar y desarrollar la Revolución Mexicana. Ok, equipo a favor. Durante el porfiriato, México creció en varios aspectos, como económicos, culturales y sociales. México en esa época se consideraba un país casi de primer mundo, ya que teníamos avances tecnológicos no vistos en otros países. Los más notables avances fue la construcción de más de 19,000 kilómetros de vía de ferrocarril, la instalación de red telegráfica para la intercomunicación de todo el país, también un auge industrial y organización del sistema bancario. Ok, bueno, a ver, Luis Andrés, por favor. También cabe mencionar que el gobierno de Porfirio Díaz se basaba en la filosofía del positivismo. Ok, es cierto. Bueno,
Para pasar a los subtemas, primero quiero que el equipo en contra me pueden dar sus puntos acerca del hecho de que Porfirio Díaz hizo de la República una dictadura. Bueno, durante el porfiriato se aplicó una política oficialmente llamada conciliación, que se denominaba por el pueblo como de pan y palo, porque se dejaba el pan para los ricos y el palo para los pobres. Esto quería decir que Porfirio Díaz, a pesar de que trajo mucha innovación, no era equitativo con el pueblo. No se le daba lo mismo a los pobres que a los ricos, y a los indígenas se les trataba con mucha discriminación. Ok, sí. Y ahora vamos a hablar un poco de la economía. El equipo a favor. Una frase muy reconocida es orden y progreso. Díganme, ¿cuáles fueron los puntos que fueron apoyados por este principio? Israel. Gracias. Al ser pacificado el país y cesar los combates entre distintos factores, el comercio ganó un gran auge, tanto en la industria, la minería, el comercio, la ganadería, la minería, la producción artesanal, la pesca. Gracias a la vía ferroviaria se pudieron conseguir mucho más trabajo y empleo, lo que ayuda a subir la economía. Ok, equipo, bueno, Luis Andrés. También que Porfirio Díaz conocía los problemas de inseguridad que tenían los campesinos al portarse a la Ciudad de México. Entonces hizo fue mandó contingentes de militares para, para poder eh, hacer que los vecinos o las personas vendieran las cosas en la Ciudad de México. Ok, sí, sí, equipo en contra. A ver, Diego. Pues gracias a eso fue de que solo les dio ingreso para poder tener mayor ingreso de dinero a los que eran ricos, y a los que eran de clase baja no les daba el mismo valor para poder obtener trabajo y obtener más dinero. Ok, sí, está bien. Eso tiene que ver igual un poco con con lo social. Y ahora, equipo a favor, ¿ustedes qué opinan del concepto de igualdad en ese entonces, que se basó en una jerarquía social? A ver, Luis. Que a pesar de que en ese entonces se basaba en una pirámide o jerarquía social donde las personas de recursos altos predominaban, gracias a eso durante los 30 años de dictadura se pudo dar una continuidad de trabajo. Entonces, aunque había mucha discriminación, se pudo dar que las personas de un alto rango pudieran contribuir a más cosas en el país. No solo, como ya habíamos mencionado ahorita, en lo económico, sino en lo cultural y en lo social, porque nos trajeron cosas nuevas a México. Ok, buenos argumentos. A equipo en contra, ¿qué opinan de esta jerarquía social? Diego. Bueno, de eso de lo de la jerarquía, estuvo bien y de cierto punto mal, porque discriminaba mucho a la gente por cómo eran sus posibilidades. Por ejemplo, los de baja recursos no les daba el mismo interés que a los de altos recursos. Ok, bueno, como última pregunta, ¿podría decir el equipo, por favor, me pueden dar sus opiniones acerca de la educación y del analfabetismo en ese entonces? A ver, Israel.
Yo creo que gracias al Porfiriato, bueno, gracias al Porfiriato, Porfirio Díaz dijo que la educación podía ser libre y laica para todas las personas. Y gracias a esta nueva norma que él creó, los índices de analfabetismo bajaron mucho en consideración a cómo estaban en ese entonces. Luis Andrés. También Porfirio Díaz mandó a construir más de 200 escuelas para profesores para que así pudieran pues, dar clases, ¿no? Pero mandó a construir más de 200 escuelas sabiendo que los problemas que había en la sociedad. Ok, equipo en contra, ¿cómo podrían contradecir esos argumentos? A ver, Rubén. Bueno, pues efectivamente podemos decir que en el gobierno de Porfirio Díaz existió un gran desarrollo económico para la clase alta, sin embargo, no para todos los sectores y estratos de la población, ya que durante el porfiriato la población de clase baja no tenía y no era capaz de tomar los mismos recursos que tenía la clase alta. Ejemplo de esto es igualmente en la educación, ya que si bien existía alta cantidad de alfabetización, esto únicamente existía en la parte norte, ya que en la capital de México existía únicamente un 35% de alfabetización. Igualmente podemos decir que todos estos desarrollos, tanto educativos, infraestructurales y económicos, no proveyeron de mucho desarrollo en general hacia México, ya que podemos neutralizar todos esos ámbitos diciendo que la población y la gran mayoría de la población, es decir, la clase baja, se encontraba siendo afectada gravemente durante este periodo. Ok, muy buen argumento. Y ya para terminar como conclusión, podemos decir que ambos bandos sí dieron muy buenos puntos y argumentos. Retomando, el porfiriato fue un hecho histórico que apoyó al país tanto económicamente como educativamente en ciertos puntos. Y retomando los puntos en contra, es cierto que también en los aspectos sociales fueron demasiado afectados todo el pueblo y también en términos de la economía represiva. Todo esto depende de cómo lo queramos ver. Y para finalizar, como moderador, defino esto como un debate inconcluso y muchas gracias, compañeros, y gracias por su atención.